Se le ha llamado el manuscrito más misterioso del mundo, y durante siglos, investigadores, historiadores y lingüistas han fracasado en descifrar los enigmáticos dibujos de plantas, símbolos astrológicos y damas desnudas. Es un libro que nadie puede leer y no tiene título. En 1962, la criptoanalista y autora estadounidense Elizabeth Smith Friedman sintió que intentar descifrar el manuscrito estaba, citando, condenado a la frustración total. Entonces, ¿qué es el manuscrito Voynich y la información contenida en él realmente revolucionaría nuestra comprensión de la historia medieval si pudiéramos descifrarlo? Finders Keepers. En 1912, un comerciante de libros raros con sede en Londres y llamado Wilfred M. Voynich compró 30 manuscritos del convento jesuita de Mondragone, cerca de Roma, en Italia. La sociedad de jesuitas estaba corta de dinero y decidió vender discretamente parte de su efectivo a la Biblioteca del Vaticano. Pero no todo el texto terminó en manos del Vaticano, y entre los vendidos en secreto a Voynich estaba un manuscrito, un pequeño volumen encuadernado en pergamino sencillo, que ahora lleva famosamente su nombre. Voynich pasó los próximos 7 años intentando interesar a eruditos para descifrar el código del guión, sin lograr venderlo. Voynich comenzó a establecer los orígenes del manuscrito. Otras obras adquiridas junto con el extraño códice se vendieron por grandes sumas a prestigiosas universidades de todo Estados Unidos. Eran principalmente obras clásicas y humanistas del siglo XV. El libro de acertijos. Se ha establecido a través de la datación por carbono del pergamino, siendo de piel de becerro, que el manuscrito Voynich, que se ha conocido como el BM, fue escrito a principios de los años 1400. Es bastante pequeño, mide solo 6 por 22.9 centímetros. Los pigmentos y estilo de las ilustraciones indican su creación en el norte de Italia. El texto del pergamino de 234 páginas es ilegible y bastante intrincado, lo que lleva a los expertos a creer que es un lenguaje codificado o imaginario. Está escrito de izquierda a derecha, y parece haber una estructura definida en la escritura. Los investigadores han hallado que pese a que nadie parece entender cómo las letras se unen formando lenguaje, parecen existir de 20 a 25 letras distintas. Las ilustraciones parecen dividir naturalmente el manuscrito en 6 secciones diferentes. Cada sección de dibujos se caracteriza por un tema y estilo distintos, excepto la última parte que solo tiene dibujos de pequeñas estrellas en el margen. Estas secciones tienen nombres convencionales para facilitar su identificación a los investigadores. La primera sección es de hierbas, con 112 hojas. Hay 1 o 2 plantas en cada página y algunos párrafos de texto. En total, hay alrededor de 400 dibujos de estas fantásticas plantas coloreadas en rojo, amarillo, marrón y azul, así como un verde intenso. Es común en otros herbarios europeos de la época. Partes de estas ilustraciones se detallan más en la sección posterior de productos farmacéuticos. Ninguna planta es identificable claramente. La segunda parte astronómica es mucho menor, con solo 21 folios. Aquí hay diagramas complejos que son indicativos de gráficos astrológicos y astronómicos. Algunos tienen símbolos de estrellas, luna y sol. Un conjunto de 12 dibujos muestra las constelaciones conocidas del zodiaco. Un toro representa a Tauro, un cazador con una ballesta para Sagitario y 2 peces para Piscis. Estas constelaciones se relacionan con 30 figuras femeninas semidesnudas sosteniendo estrellas. Algunas páginas se despliegan, atípico para un guión medieval. El tercer conjunto de 20 folios está repleto de texto y dibujos que muestran a pequeñas mujeres desnudas, algunas de ellas con coronas. Parecen estar lavándose, nadando o incluso ahogándose en todo tipo de baños que contienen un líquido verde o azul que podría ser agua, ya que fluye de una página a la siguiente. Esta sección es conocida como la bauneológica, que en la medicina tradicional es una técnica para tratar enfermedades a través de baños. Algunos parecen solo hoyos en el suelo, otros con tubos extraños emergiendo, presentan formas parecidas al sistema reproductivo femenino. Las siguientes 13 páginas de la sección cosmológica incluyen más ilustraciones circulares. Uno de los desplegables aquí cubre 6 páginas mostrando un mapa con 9 islas conectadas por calzadas, castillos y lo que podría ser un volcán. Luego está el segmento farmacéutico con 34 páginas de partes de plantas detalladas y objetos que parecen frascos de boticario. Finalmente, hay 22 páginas de pequeños párrafos de texto, cada uno marcado con una estrella en el margen, como puntos de bala. Estos folios se llaman recetas.
Al menos 28 de las páginas faltan en el documento. La teoría Bacon. Entonces, ¿quién hizo el manuscrito y de dónde vino? El primer propietario conocido fue un alquimista del siglo XVII de Praga llamado George Barishk. Sintió que por años había ocupado espacio inútil en su biblioteca. Contactó a un famoso erudito jesuita llamado Athanasius Kircher del Colegio Romano, enviando copias de muestra y pidiendo ayuda. Kircher intentó comprar el documento, pero Barishk rechazó. Al fallecer, dejó el libro a su amigo, el rector Johannes Marci, que finalmente se lo dio a Kircher. Una carta que legaba el manuscrito a Kircher, fechada en 1665, todavía estaba adjunta cuando Voynich lo compró. La carta de Marci explicaba que él creía, cita, que nadie excepto Kircher podía leerlo, y que el doctor Rafael, un tutor en el idioma bohemio para Fernando III, entonces rey de Bohemia, le dijo que el libro pertenecía al emperador Rudolf, y que presentó al portador que le trajo el libro 600 ducados. Creía que el autor era Roger Bacon, el inglés. Bacon era un fraile franciscano y filósofo medieval. Nacido en el siglo XIII, era un hombre con ideas avanzadas para su época. Reflexionó sobre las posibilidades de lanchas motoras, telescopios, microscopios y aeronaves. Escribió también sobre alquimia y lingüística. Aquellos que apoyan la idea de que Bacon es el autor del manuscrito Voynich creen que escribió el libro en código para evitar la acusación de usar magia negra, un delito grave castigado con la muerte en la Edad Media. La teoría de Newbold. Cuando Voynich regresó a América con el manuscrito, proporcionó copias de las páginas con la esperanza de que alguien pudiera ayudar a resolver el misterio. William Romany Newbold era un profesor en la Universidad de Pensilvania. Era reconocido por sus charlas sobre nauticismo cristiano, psicología religiosa y criptografía. Tras 8 meses de estudio del documento, anunció en abril de 1921 que había descifrado sus secretos. Teorizó que el texto observable era un sinsentido, pero cada letra individual en realidad consistía en una secuencia de marcas solo visibles cuando se magnificaban. Las marcas eran una antigua taquigrafía griega que, según él, representaba otro nivel de escritura y mostraba las palabras reales en el pergamino. Newbold afirmó que los resultados respaldaban la teoría de que Roger Bacon era de hecho el autor y posiblemente el mayor científico de todos los tiempos. Según Newbold, Bacon había inventado en realidad un microscopio compuesto y un telescopio cientos de años antes de su descubrimiento conocido. Esto le permitió reconocer la gran nebulosa en Andrómeda como una galaxia espiral y los núcleos de las células orgánicas. Newbold presentó sus afirmaciones durante conferencias públicas frente a muchos académicos eruditos y publicó 2 libros, los manuscritos Voynich-Roger Bacon en 1921 y El cifrado de Roger Bacon en 1928. Sus hallazgos causaron sensación, y aunque los académicos encontraron el método de decodificación confuso, la solución fue aceptada con entusiasmo. Sin embargo, otro profesor, John Matthews Manley de la Universidad de Chicago, pronto salió a la luz y desacreditó el trabajo de Newbold. El sistema de Newbold implicaba varios pasos y múltiples sustituciones de letras. Necesitaba reordenar incesantemente las letras hasta formar una palabra latina comprensible. Esto significaba que las letras V, E, L, O, I, S podrían proporcionar varias respuestas diferentes como vols, loves o solve. Manley, quien condenó al primer espía alemán en América a la muerte, ahora escribió un artículo de 47 páginas condenando la solución de Newbold. Hay evidencia de una microcaligrafía en el idioma hebreo que data del siglo IX. El texto crea un diseño visto a distancia, pero no se asemeja a las formas halladas por Newbold. Al estudiar el manuscrito de cerca, se evidenció que las marcas eran resultado del secado de la tinta en el pergamino. Manley pensaba que Newbold, ansioso por encontrar una solución, subconscientemente había extraído el texto que deseaba ver. Hoy, la teoría de la micrografía es usualmente descartada por Manley. La teoría Voynich. Algunas personas creen que Voynich falsificó el documento él mismo. Su ocupación como vendedor de libros antiguos le habría dado la experiencia y los recursos para fabricar un libro así, y un manuscrito perdido hace mucho tiempo de Roger Bacon habría valido una fortuna. La carta de Bareshk a Kircher solo prueba la existencia de un texto, no necesariamente significa que sea el manuscrito Voynich.
Sin embargo, el historiador irlandés Eamon Duffy dice que la datación por radiocarbono hace inconcebible que al menos 14 o 15 pieles de ternera enteras pudieran haber permanecido intactas desde principios del siglo XV, listas para que Voynich llegara en el siglo XX y escribiera su falsificación en todas ellas. Esto elimina la posibilidad de que el manuscrito sea una falsificación después de la Edad Media. Teorías por doquier. Siguen llegando rápidamente e intensamente. El idioma del manuscrito es único en el mundo, atrayendo incluso la atención de los extraterrestres. La especulación de que un alienígena varado aquí en los años 1400 escribió el libro para documentar su conocimiento surge debido a que algunos mapas estelares son desconocidos. Joseph Martin Feely publicó El cifrado de Roger Bacon, la clave correcta, en 1943. Afirmó que el manuscrito era el diario científico de Bacon y que el texto estaba escrito en latín medieval, con el código siendo un simple cifrado de sustitución. 4 años más tarde, Lionel Strong, un criptógrafo aficionado y científico de investigación del cáncer, apareció. Tradujo 2 de las páginas afirmando que el código era una cita, un peculiar sistema doble de progresiones aritméticas de un alfabeto múltiple. Pensaba que Anthony Ashcombe, del siglo XVI, era su autor. Evidentemente, debido a la datación por carbono, es demasiado tarde. Tras fallecer, las notas de Strong revelan su selectividad para combinar palabras en frases. En 1978, Robert Bambour, profesor de filosofía clásica y medieval en Yale, afirmó que el manuscrito era una farsa planeada para engañar al emperador Rudolf II para que pagara mucho dinero para comprarlo. Pensó que el texto estaba encriptado en latín con un complicado método de 2 pasos. John Stoje afirmó ese año que el VM, en realidad una serie de cartas, estaba escrito en ucraniano sin vocales. Las fechas son erróneas, no hay relación entre las imágenes y el texto, y se criticaron sus técnicas de traducción. En este siglo, y utilizando un método similar al que se usa para traducir jeroglíficos, Stephen Bax creía que había, cito, decodificado parcialmente el documento. Dijo que era un libro de naturaleza en un idioma asiático. Pero Bax murió en 2017 antes de hacer una traducción completa. Nicholas Gibbs dijo que era sobre la salud de las mujeres y era latín abreviado en 2017. Greg Kondrak usó la lingüística computacional para determinar que el VM estaba en hebreo y codificado con alfabagramas. Ahmed Adik se considera turco antiguo. Gerard Cheshire declaró que era un lenguaje protorromance caligráfico en 2019 y el egiptólogo alemán Rainer Hennig pensó que tenía que ser semítico. El VM fue donado a la Biblioteca de Libros Raros y Manuscritos de Yale en 2004 y se pueden ver escaneos digitales de él en línea. Después de cientos de intentos fallidos de traducción por algunas de las mentes más brillantes en criptología, incluyendo a Alan Turing, es posible que nunca descifremos el enigma que es el manuscrito Voynich. Gracias por ver el video, disfrútalo y nos vemos la próxima semana para otro. ¡Salud!